Bueno, buenas tardes. Eden, te doy la bienvenida y paso a presentarte. Eden es artista visual y es investigador. Él trabaja los cruces del arte y la política, el audiovisual en múltiples formatos, las intervenciones en espacio público y la imprenta tipográfica. Es doctor en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad Veracruzana, donde investiga sobre cine zapatista y cine piquetero. Así que, bueno, bienvenido. Y como para arrancar, lo que nos interesaba charlar con vos en este encuentro era que si nos podías contar de qué se trata brevemente el cine zapatista y qué es lo que a vos te interesó de ese lenguaje como para hacer tus investigaciones, qué aspectos de ese cine te llamaron la atención como para investigar. Bueno, saludarlos a todos y todas. Muy contento de estar con ustedes, agradecerles la invitación y los saludo desde acá, desde el barrio de Tacuba, en la Ciudad de México. Pues más que nada, a lo mejor en esa pregunta lo primero que pienso es la cuestión de la relación entre el zapatismo, el audiovisual y mi recorrido inicialmente adolescente como hijo de padres militantes y posteriormente la profundización que empecé a tener entre esos dos mundos. Últimamente lo pienso más, o sea, es muy reciente como que la bajada de información de esos recuerdos cuando el alzamiento. Les cuento un poco para los que no tengan mucho contexto del zapatismo. El zapatismo es un movimiento social inicialmente armado, aunque sigue teniendo su parte armada, que sale a la luz pública el 1 de enero de 1994 en un estado al sureste mexicano, Chiapas, con la toma de 7 cabeceras municipales. Entonces, para sorpresa inicialmente de la sociedad civil nacional y posteriormente a los días internacional, era un momento en que toda la cuestión de la izquierda, con la caída del bloque socialista, de la extinción de la Unión Soviética, se decían: ¿qué está pasando acá? ¿Quiénes son estos locos que después de la caída del bloque socialista se lanzan en armas contra gobierno federal y declaran directamente, o sea, abiertamente una guerra? Entonces, a mí ese alzamiento me toma con 12 años. Recuerdo que era iniciando la secundaria, la escuela secundaria, que al menos acá en México son 6 años de escuela primaria, 3 de secundaria, a diferencia y después preparatoria, a diferencia del bloque que hacen en Argentina del secundario, unificando secundaria y preparatoria. Pero bueno, con 12 años, inmediatamente mis padres se activan a nivel de comités de solidaridad con la lucha zapatista. Entonces yo ahí es cuando empiezo a poner cierta atención en ese proceso de lucha, más allá de que claramente por venir de esa casa con reuniones de consejos obreros, de militancia obrera, ya era una impronta que traía yo en casa, digamos. Pero el cambio puntual, que también para muchos de los sectores de lucha social en México era una primera lucha armada tan sólida, tan compacta, hizo generar como muchas reflexiones al respecto. Entonces, para anclarlo con el audiovisual, yo recuerdo los primeros VHS de documentales netamente militantes que llegaban a la casa, las sesiones un poco de compartir esos VHS, todavía con ciertos grados no de apertura así pública, pero sí citar compañeros, ver los videos. Entonces, yo ahí fue cuando me empecé a cuestionar
la forma de retratar el zapatismo. Por un lado, desde la televisión, que era lo que más llegaba con esos prejuicios inicialmente racistas como de indígenas que están siendo manipulados por mestizos dirigentes, las terminologías que se usaban de transgresores de la ley, de extranjeros, que son los que dirigen esa lucha. Y posteriormente con estos VHS, yo también me cuestionaba así con unas reflexiones muy a lo mejor sueltas o endebles, cómo la militancia, llamémosle audiovisual, o cómo los colectivos audiovisuales, sentía yo que también tenían o caían en un retrato condescendiente con la lucha zapatista, con la lucha indígena. Entonces, ahí fueron como las primeras reflexiones en cuanto a la emergencia de esta nueva lucha, que también como generación, más allá de la impronta militante de mis padres, yo ahora lo comento así con muchos de la misma generación, es un quiebre el agarrarnos en la adolescencia y cómo el rock a su vez nos hace un quiebre también en las formas de militar, digamos. Ya no es la misma claramente que la de nuestros padres. Es más, ahora justo que profundizo más con la noción de la impronta zapatista en Latinoamérica, me doy cuenta que en Argentina el zapatismo, más que por los movimientos sociales, lo llevó el rock. O sea, me cuentan Mano Negra en sus primeros conciertos en 94 en Buenos Aires, llevando la palabra zapatista. Entonces, ahí también se da otro fenómeno de las formas de militancia de nuestra generación. Entonces, un poco yo creo que igual al rato puedo retomar ese recorrido personal, pero es esas primeras cuestionamientos que nacen con la adolescencia y después inmediatamente al año casi del alzamiento que voy a Comunidad Zapatista, darme cuenta también, otro funcionamiento de los zapatistas que me hizo alucinar un poco es el tipo de cine que veían, la mezcolanza de películas que veían, lo he contado un par de veces, pero pasar de ver a cómicos mexicanos a pasar a películas militantes y duras, un mismo maratón de cine, de juntarnos al final del día en las comunidades que vea televisión, de 6 de la tarde a 10 de la noche y ver 4 películas que en teoría serían totalmente dispar y sin conexión alguna. Entonces yo creo que esas son las primeras preguntas en ese inicio que me empiezo a hacer y que al menos ahora en esta parte ya más de investigación desde la creación y desde lo académico estoy tratando de a poco de ir bajando, digamos. Pero un poco de ahí creo que es el arranque de estas reflexiones y de un profundo proceso de memoria personal en estos momentos de formación, le llamo, de formación audiovisual y a la vez de formación o de ir amalgamando mi imaginario político, digamos. Sí, va por ahí. Bueno, qué lindo tu relato biográfico. Sí, por eso en ese sentido también nos interesaba como preguntar cómo era la confluencia de tu práctica como investigador con la práctica de producción artística, porque bueno, después seguramente vamos a ver algo de tus producciones, pero pensando también el cine zapatista, ¿qué tipo de producciones realizas? Si son documentales, son ficciones, qué formatos, si nos podrías contar un poquito más sobre eso. Y también cuáles son los materiales que a vos te interesan trabajar dentro de todo ese mundo. Yo creo que también de esas preguntas iniciales que me hacía y que me las sigo haciendo y sigo debatiendo con gente ligada al zapatismo y a la vez a las artes es cómo
¿cómo puede haber una bajada de los conceptos básicos, o los conceptos base más bien, de la ideología política zapatista a la creación artística en general? O sea, ¿cómo hablar de una autonomía, de una autodeterminación, de una democracia directa, y cómo esa puede tener bajada directamente en el quehacer artístico, más allá de que estemos o no en territorio zapatista? O sea, el caso de nosotros, como no me gusta el término de artistas solidarios o adherentes al zapatismo, existe mucha terminología que constantemente me estoy peleando, y que también, en mi caso, vivir 15 años en Buenos Aires y volver a México hace 2 años, 3, 4, ya no sé cuántos, también me hace pensar las diferencias entre el lugar del artista ligado a movimientos sociales. O sea, entonces esos conceptos base yo he intentado de maneras a lo mejor torpes bajarlos a mi obra, más allá de que hable directamente del zapatismo, por más que me doy cuenta, y eso también es un proceso muy reciente, que desde el 94, con esos 12, 13 años hasta la fecha, viviendo en diferentes países, no he dejado de hacer cosas ligadas al zapatismo. Y he hecho desde afichitos hasta cortos, hasta proyecciones, hasta... Entonces, como que me doy cuenta que sí es un motor de vida el imaginario político zapatista para la creación, pero a la vez encuentro que a veces me topo con pared cuando me doy cuenta que las urgencias o la inmediatez de los procesos políticos en México son otras, y que importa más y que es muy válido generar recursos para la lucha, y un afiche que hice en Argentina para pegar, enmarcarlo y venderlo, porque eso va a generar recursos directos para procesos organizativos. Entonces es algo que yo no logro resolver a nivel como personal, el papel del artista ligado a movimientos sociales, porque claramente es otra cuestión muy diferente. O sea, yo llegué a los 22, 23 años a Argentina y fui nutrido por todo ese proceso de arte y política argentina, donde claramente mi visión y demás, o mi formación en ese sentido está allá, pero ver me hago otros cuestionamientos e intento no replicar todos esos conceptos que a veces se vuelven duros o encriptados. Eso por un lado en cuanto a la relación del zapatismo en mi obra personal. Y por otro lado, en la producción zapatista del audiovisual, yo me he dado cuenta como así como al inicio me preguntaba, ahí cuando les contaba de la adolescencia, qué tipo de materiales generan, y ellos ahora en el último, hace como 2 años, tuvieron 2 o 3, un primer festival de cine convocado por ellos, y ahí es la primera vez que ciertas intuiciones que yo tenía de todos esos años del zapatismo, porque pensemos que el zapatismo, el alzamiento en 94, son casi 27, 28 años, pero 10 años previos, desde el 84, se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces son 40 años de diferentes procesos, de diferentes modificaciones, y en estos estudios, a lo mejor ahorita más del ámbito académico, me doy cuenta de las transformaciones que ha tenido el audiovisual en esos 40 años. Entonces, yo creo que en la primera parte, partiendo y a lo mejor volviendo, ahorita veía el título un poco de este diálogo de creación y espectatorialidad, como que yo me doy cuenta que la noción del zapatismo como espectadores está poco trabajada también. Y a la vez es lo que a mí en aquellas reflexiones era lo que me impactaba, lo que me hacía cuestionarme. Entonces yo creo que ahorita hay una clasificación muy básica que hace el mismo zapatismo, de decir, antes era cine sobre nosotros, el cine sobre les compañeros, y después fue el cine con les compañeros, y ahora estamos tratando de hacer un cine de.
les compañeros. O sea, como ese proceso ellos ya mismos los van marcando de cómo al iniciar el alzamiento, como pasa con cualquier proceso social o revolucionario, fuimos todos los artistas, documentalistas y demás a tratar de hacer documentales, ficciones y demás. Después hubo una especie de vinculación directa de militantes audiovisuales externos con el zapatismo para hacer películas. Hay una de ficción que es importante, que es Corazón del Tiempo, como que podrían checarla porque genera demasiadas posturas al respecto de cómo tomar esa película al interior de un proceso como el zapatismo. A mí me gusta, la vi un par de veces y me tardé en entenderla, por más que es una historia simple, un romance entre un guerrillero en la selva y una chica de una comunidad zapatista. Podemos ahí pensarla desde el melodrama mexicano, la tradición del cine, de muchas formas, pero se empiezan a dar esas vinculaciones y después hay dos momentos del cine ya directamente hecho por los zapatistas, que principalmente trabajan documental, pero hay muchos ejercicios de ficción que también se vuelven interesantes. Uno fue en los 90 que se formaron como grupos de comunicación zapatista, y ahora, a partir del 2012-13, surgen los tercios compas, que son principalmente jóvenes de menos de 20 años, ya con cierta capacitación tecnológica en el uso de las herramientas audiovisuales, que están empezando a generar material propio sin intermediación ni de cineastas ni de especialistas en el audiovisual. Es más, ahora que el zapatismo está dando un recorrido por Europa, justo ayer llegó la primera comitiva a Viena, la segunda comitiva no llegó, o sea, no les dejaron salir ahorita migraciones, pero traen su brazo audiovisual generando contenido audiovisual. Entonces yo creo que han sido muchas las variaciones de formatos, de géneros, y una cuestión que yo todavía no tengo muy clara es la cuestión de generar una especie de, no sé si llamarle activaciones cinematográficas o hechos cinematográficos, que no necesariamente son productos o materiales audiovisuales terminados, sino es lo que después del proceso de ver una película detona al interior de la comunidad. Y eso es lo que ahorita que les contaba que me fui a caminar a Chapultepec, como que me daba cuenta que no logro bajarlo y que se me hace algo bien interesante de la noción de espectador, pero en el mismo momento de creación a la par, o sea, casi casi inmediata. Y eso es algo que también se me haría interesante pensarlo, porque al menos yo no lo he visto en otros procesos, hablo de México. Deben existir, pero al menos a mí me tienen así con los ojos abiertos de decir, claro, o sea, están viendo una película y la traducen en vivo, rehacen los diálogos, y ahí les puedo contar después muchas experiencias puntuales de ese tipo de ejercicios que los encuentro desde la época de clandestinidad hasta estos meses presentes, digamos. Es como una continua de esa forma de accionar sí, eso, pasar del espectador a la acción directa en el mismo momento de la observación. No sé si contesté. Entonces, Sí, sí, no, súper interesante como este cierre que le diste a la respuesta. Eh, y así como nos Es casi un decías, pie, ¿no? Es sí, medio un pie también. Es un cierre y es un pie. no sé si querés que pasemos ahora a tu corto o que haga alguna pregunta más. no, estaría bueno que lo vieran y que... Dale. Sí. Yo quiero hacer una más, pero si querés me la contestás después, que así como vos nos contabas que iban cambiando como los procesos de producción de estos audiovisuales, ¿no? De primero un cine hecho sobre y después un cine hecho por el movimiento zapatista, quería saber también
cómo son las modalidades de circulación de esas producciones. Pero si querés la respondes después de que hagamos el corto, como quieras. Bueno, dale. Dale, sí, si quieres después. Bueno, yo soy la encargada de compartir pantalla, ya me Dale. conocen, saben que estoy un poco lenta para eso, pero va. De pero cácaro, va. de cácara del cine, Sandra, vamos. Sí. A ver, esperen que me quedó una cosa acá que no quiero. No. No. ¿Cómo hago? Minimizo. Ahí está. Bueno, Sonido, audio. eso quiero chequear porque siempre me falta. Compartir sonido. Muy bien. Vamos a agrandar. Díganme si lo ven, si lo escuchan. Por ahora Ahí se arranca. ve. El cine zapatista era así. Así. Bueno, la verdad no sé si era así, pero dicen que así fue. El cine en este territorio originalmente se escuchaba, no se veía, se narraba, se transmitía oralmente. Esta es la historia del cine en las montañas del sureste mexicano, la de un cine imposible en un territorio en donde la rebeldía se proyecta. Alguien dijo una vez que a uno de los 4 camaradas de la primera célula guerrillera zapatista le encantaba contar películas, principalmente las de Bruce Lee, que narraba cada uno de los movimientos, de los desplazamientos y de los golpes que se daban en las películas. Dicen también que Operación Dragón fue la más contada, que de ella se realizaron innumerables modificaciones, mezclas y remezclas con otras películas. Ahora un poco entiendo que en los primeros años del alzamiento, uno de los voceros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena era un comandante de profunda mirada llamado Bruce Lee. Ya no volví a escuchar del compa Bruce. ¿En qué andará ahora? Intento imaginarme la oscuridad, el desvelo, la fogata y ese cine que no se veía. En aquellos años de la clandestinidad zapatista, el cine llegaba primero a los campamentos guerrilleros y posteriormente a las comunidades, a los pueblos. Cuentan que años después de la fundación del EZLN llegó un proyector de 16 milímetros chingonzototote, que junto con un generador de 500 watts eran cargados por los compañeros Salvaje y Choco, un burro y un caballo. Las películas se proyectaban sobre cualquier elemento blanco que resaltara en la penetrante oscuridad. Unas sábanas, los calzones, una camiseta, lo que fuese. La primera película que se vio fue Punto de Enlace, una película vietnamita que no tenía subtítulos, por lo que no se entendía ni madres. Por lo que los compas inventaban sus propias películas a partir de la imagen y el sonido ambiente, haciendo otra película en base a la película original. Algo parecido al intervento, que una década atrás los trabajadores autonomistas italianos practicaban, en donde proyectaban imágenes recién filmadas de las luchas obreras, acompañadas de narradores en vivo. Posteriormente llegó a territorio zapatista la célebre Las Batallas de Moscú, la cual tenía como 500 capítulos, los cuales dicen se aventaron toditos. Claramente gustaba más la película vietnamita que la soviética. El por qué, no creo que tenga discusión. Simplemente por el claro espejeo con la noción del ser campesino. Alguien dijo una vez, ¿qué pasa con las películas que nadie mira? A lo que otro respondió, no es posible saber qué pasa.
Si el cine inició con los obreros saliendo de la fábrica, en este estadio se encuentra con los zapatistas saliendo de la sala de cine. Bueno. Listo. Bueno. Hermoso. ¿Querés contestar Bueno, sí. la pregunta de Brenda y después abrimos las preguntas a los asistentes, que seguramente a partir del corto habrán aparecido algunas inquietudes? Sí, de la pregunta de la circulación de los materiales también es una... ha sido muy variable, digamos. O sea, en esa parte o sea, claramente con el alzamiento en el 94 o el salir a la luz, esa conexión que hicieron con colectivos militantes facilitaba un poco la difusión de las películas que todavía seguían siendo, o sea, seguían siendo películas sobre los compañeros. Entonces, era fácil para los colectivos nacionales e internacionales generar esa distribución. Igual lo interesante, que también es otro trabajo que hace par de años vengo realizando, es que es muy variable el tipo de colectivos audiovisuales que se acercaban al zapatismo. Entonces, desde productoras de una izquierda electoral muy adinerado, con producciones magnas y con tipos de equipo audiovisual costoso, hasta colectivos anarcopunks de ciudades periféricas del DF que se acercaban a hacer ficciones sobre cómo desde el DF se trasladan 18 horas a conocer la lucha zapatista. Entonces, eso a mí también, cuando de a poco me voy enterando las diversidades de estética, diversidades de gente que realizó material audiovisual en relación a los zapatistas, genera un muy grato asombro. Y cuando empiezan a hacer material propio, inicialmente es interno, o sea, es como muy de la perspectiva organizativa, porque también una cosa que es interesante pensar es que el estado de Chiapas tiene comunidades zapatistas, no es un territorio, un solo territorio. O sea, es una diversidad de territorios que no necesariamente tienen conectes entre sí. Entonces, las películas que se generaban, tanto documentales como informativas, como ficciones, servían un poco para generar una cohesión en el imaginario del ser zapatista. Entonces, a mí un par de veces me tocó estar en comunidad y ver un video que se había hecho en otro Caracol, que son los territorios zapatistas, sobre el ganado, y acá decían, qué chido, allá tienen vacas, nosotros no tenemos, o sea, entonces era una especie como medio también de conocimiento de la lucha zapatista. Y hay un fenómeno que también en todas las artes está más claro, pero en el cine no, va un poco más atrás, y no solo por cuestiones técnicas, como creo que siempre se hace esa división del cine con otras artes de los costos, de las herramientas, en el sentido de que mucha de la temática zapatista trabaja las temporalidades de la lucha, digamos, o sea, de
cómo antes del 94 las condiciones en las que se vivían, cómo sus padres y abuelos vivían en unas condiciones, cómo post 94 se vive en otro, y cómo realmente algo que también se vuelve interesante para pensar la actualidad del audiovisual zapatista es que la otra vez escuchaba a Sibeki decir que es de los pocos movimientos sociales revolucionarios que no ha tenido deserción juvenil. O sea, que a diferencia como capaz el mismo Cuba en su momento revolucionario o China había una deserción juvenil, acá el grosso de los zapatistas de los y las zapatistas son jóvenes. Entonces, son generaciones que nacieron ya en el alzamiento. Entonces, un poco contestando la pregunta, ha sido muy... Ah, bueno, perdón, y un punto a lo mejor que ahorita también en esta caminata a Chapultepec lo pensaba, es la cuestión de que ahora claramente ya me siento un viejo que no sé decir los medios tecnológicos, los medios digitales, la difusión por redes del material que generan se vuelve la clave un poco para difundir ese audiovisual zapatista. O sea, y aparte, la otra vez también, no recuerdo con quién lo comentaba, que se da un fenómeno de observación del material zapatista, que es leer un comunicado que saca el zapatismo en su página oficial, Enlace Zapatista, y a la vez siempre te ponen como una especie de anexos de los videos que generan. Entonces hay una complementariedad de lo que lees del comunicado con su material audiovisual, que se vuelve muy interesante generar esa vinculación. Entonces creo que han sido procesos muy diversos de circulación. O sea, ha habido momentos en que el material ha estado en festivales europeos, en algunos casos, más que nada el material con los compañeros. Entonces, bueno, un poco por ahí va esos diferentes momentos de la circulación de esos materiales. Sí. Buenísimo, muy diverso. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o abrir el micrófono o dejarla en el chat? A mi compañero de mesa dice que quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Bueno, en realidad es una pregunta un poco falsa, un poco artificial, porque es una pregunta sobre cosas que ya conozco por haber hablado con Edén, pero que me parece que son interesantes para todos, ¿no? Me resulta bastante interesante toda esa cuestión que vos describís, que aparece, digamos, en el corto, digamos, con relación a Bruce Lee, digamos, todo lo que tiene que ver con los consumos culturales, digamos, con qué hacen con esos consumos culturales, con ciertas figuras emblemáticas que después reproducen, ¿no? Pienso en el caso que vos me comentabas del cochiloco, por un lado, y por otro lado, algo que también me pareció muy interesante, que es otra pregunta que quizás no tiene que ver directamente con tu exposición, pero que es lo que tiene que ver con lo que vos nos mostraste el otro día con relación a la evolución de la gráfica zapatista. Digo, me parece que es interesante, digamos, en términos de producción, ¿no? De producción de contenidos, una palabra muy fea, de producción de sentido, vamos a decir, ¿no? Ok. O sea, a mí lo de Bruce Lee también son de las primeras activaciones o preguntas abiertas que se me generó, porque yo doy con esa idea de Bruce Lee a partir de los 12, 13 años de leer comunicados donde eran firmados por el comandante Bruce Lee. O sea, y después darme cuenta que a la vez había, no sé si era un teniente, el teniente Saigon o Dragon. Entonces, por más que desde un principio fue conocido ese ambiente, ese discurso dicharachero principalmente por Marcos, pero que después te dabas cuenta que en las comunidades un poco también se generaba esa misma forma de encarar la realidad mediante chistes, que para mucha de la izquierda tradicional y ortodoxa era
qué mamones son los zapatistas, qué payasos, o sea, es como, ¿qué les pasa con comandante Bruce Lee? Pero para mí, el descubrir ese comandante y después en comunidades ver la fascinación por Bruce Lee como actor y sus películas, me empecé también a cuestionar esa idea que también lo hemos platicado un poco y no la tengo resuelta tampoco, de los ídolos. O sea, de Bruce Lee y Van Damme, porque también las películas de Van Damme eran una especie como de las que siempre que ibas a algún lugar donde te pasaban pelis iba a haber alguna de Van Damme. Entonces, yo ahora lo ligo o sea, hago una conexión muy fuerte con lo que Marcos le llama como la primera derrota del zapatismo o del foco fundido, le llama él. Es decir, cuando los mestizos se dieron cuenta que no tenían nada que adoctrinar ni demás y que tenían o sea, que la idea del foco guerrillero y demás estaba, claramente se fundió el foco, entonces tocaba generar un aprendizaje de esos procesos y demás. Él siempre lo ha trabajado desde lo político, desde lo que a lo mejor algunos académicos han mencionado como la indianización del movimiento, cómo de a poco se fueron yendo los mestizos en los rompimientos previo al alzamiento. Entonces yo creo que en el cine se podría pensar algo parecido, o en la idea de esos ídolos también. O sea, es como, si el comandante se quiso poner Bruce Lee, se va a poner Bruce Lee y es como casi enarbola a ese ídolo cinematográfico. Y ahora va muy ligado con lo que dices del Cochiloco, que es un actor que también invito a ver esa película El Infierno, que es una trilogía de Luis Estrada. O sea, El Infierno es una de las partes de la trilogía, donde ese personaje que es un narco, que a su vez hay ciertos momentos en que uno podría entender que tiene una lucha con el mal gobierno y demás, también genera otra perspectiva de la idea del bueno y el malo. O sea, que también a su vez de a poco el zapatismo va generando reflexiones de lo que para ellos antes era el cine bueno, que era netamente el cine político, puro y duro, y después darse cuenta que el cine no lo deberían de pensar como simple noción de panfleto o de adoctrinamiento. Entonces, yo creo que esas inserciones de estos ídolos sirven un poco para hacer ruido directamente en esas lógicas, por más que en la actualidad ya están rotas. O sea, lo interesante con Bruce Lee en ese momento de los 80s y el alzamiento es que sí hay una especie de cambio de paradigma de cómo presentar a un movimiento guerrillero. Y de la gráfica va muy ligada a la mejor y que a la noción ahorita, por ejemplo, en este viaje que están generando a Europa, algo que también yo me pregunto mucho como gente que trabaja la gráfica, a lo mejor más desde la imprenta tipográfica, es la estética que también ha variado respecto al zapatismo. Y esa estética claramente, desde el 94 yo distingo una estética generada claramente desde comunidades, siempre con un puente directo con los artistas externos, porque ahora se vuelve interesante y ya empieza a haber muchas investigaciones de darse, no sé, ha pasado con compas directos que capaz una gráfica que hicieron en el 2006 para la pegatina de la Ciudad de México termina en un bordado en Chiapas, sin saber directamente, o sea, esos flujos, digamos, comunicativos entre los adherentes al zapatismo y el zapatismo mismo ha sido como que continuo. Pero ahora a mí, y a lo mejor a eso Iván Martín puntualmente, a mí un cuestionamiento que se me genera mucho ahora es la idea de la ilustración puntualmente, o como que el rompimiento con la tradición de la gráfica militante y la ilustración como elemento comunicativo y abarcativo de diferentes públicos. O sea, como una especie
puede sonar medio raro y los zapatistas ortodoxos me van a linchar, pero como una especie de seducción, de públicos, digamos. Entonces, ahí la gráfica como el cine, las variabilidades de estéticas que se han utilizado son enormes, y también ahí va ligado muy a lo que decía anteriormente, que para mí es un cuestionamiento permanente cómo desde el apoyo al zapatismo tenemos en claro que hay una especie como de preponderancia de estética dentro del movimiento. O sea, que no puede haber una especie de aferrarse, como pasa con muchos de los artistas, de por qué esta estética sí, por qué esta estética no. Porque, por decir, ahorita en Europa es interesante que todos los colectivos europeos están generando otra gráfica en relación al zapatismo. Muy diferente a la tradicional de México, que por un lado es entendible que tenemos una historia de grabado y de la escuela del grabado mexicana y el muralismo que sigue más que viva. A lo mejor ahí va una experiencia personal que tengo, es la noción que claramente formativa en Argentina de pensar en prensa, en imprenta tipográfica a nivel de textos, y darse cuenta que acá en los textos no les gusta, o sea, no hay una conexión directa en la gráfica política con los textos. O sea, me ha pasado en muchas experiencias, no solo con el zapatismo, sino como que le falta el dibujito. O sea, es como, y entenderlo directamente, que hasta para las nociones de la gráfica es complicado un poco esas conexiones. Entonces, no sé, para mí es una pregunta interesante a seguir pensando, la de los ídolos a nivel de consumo, porque a lo mejor otra anécdota que puede, bueno, esa gráfica que ya es pasada, claramente retrata una especie de tradición del grabado, de la escuela del grabado mexicano. Y no, ayer, la otra vez les mandaba una, no sé si la tengan ahí, porque justo es la oposición de la gráfica que se está utilizando para el viaje, y cómo los textos que va sacando el zapatismo ahora van en esta línea. O sea, la ternura total. O sea, es como de, ya los cuadrados como uno nos cuesta. O sea, es como, ¿Esta, Eden? Sí. esa es ahorita la que se maneja es más, para el viaje zapatista, y tú ves que los compas portan su camiseta con la gráfica con orgullo total. O sea, entonces, es interesante esas variaciones también de las estéticas, y casi como lo espontáneo de esos cambios. Yo siempre los pensé como muy pensados. O sea, yo me acuerdo cuando joven yo pensaba, ay, seguramente convocan a un artista para que haga imagen y después a otro. Y no, se va dando como, ahora estoy como más de acuerdo en que es un proceso muy, muy espontáneo de variación de estéticas, y volvemos a la idea de, yo no sé nada de ilustración, pero al menos hablo con los compas ilustradores en México, y me dicen que a nivel formativo, no sé cómo sea en Argentina, pero a nivel formativo, en escuelas de artes y diseño, todo va encaminado a esa línea de la ilustración. O sea, como que, no sé si acá exista, aquí ahorita en los que estamos, alguien que me cuente más de la ilustración puntual, pero es una línea como muy, muy puntual, y que ahora va a ser muy rico este viaje porque va a haber otras estéticas. Entonces, no sé, un ejemplo, hay una estética que sacaron colectivos vascos que vinieron en el 94, 95, que es un flash casi como pero que en las comunidades no interesó. O sea, es como que, a lo mejor a nivel urbano o al movimiento anarcopunk en el país se hizo interesante y demás, pero no tuvo implicancia territorial. Entonces, como que yo ya de a poco voy entendiendo que no necesariamente tienen que estar fusionadas las estéticas, y que van por caminos paralelos y en algunos momentos hacen contacto,
en otros no, así como muy, muy por esa línea. Yo quería hacer una pregunta, si se puede. Bren, hola Eden, Sí, ¿cómo claro. estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Quería preguntarte por eso que contaste en el corto que vimos acerca de las narraciones, ¿no? Si podés contarnos un poquitito más cómo funcionaba eso, cómo funciona o funcionaba, no me quedó muy claro, esto de que estaban las imágenes y alguien narraba y se iban narrando diferentes historias. La verdad es que me pareció súper interesante y bueno, quería ver si podías contarnos un poquito más. Va, claro. Principalmente hay como dos momentos, uno en clandestinidad, donde se cuenta que las primeras películas que llegaban a territorio zapatista era una de 16 milímetros que cuento ahí, que era una vietnamita, punto de enlace. También algo que es importante aclarar era que las películas siempre llegaban primero a los campamentos guerrilleros y ellos la pasaban a comunidades. Se daba esa triangulación extraña, pero era casi la forma de llegar a comunidades. Entonces, yo en los primeros acercamientos a territorio zapatista, los más viejos me contaban, los que llegaron a ver esa película, esas experiencias, que para mí primero también me volaron la cabeza porque al venir de la creación eran cosas que al menos desde el audiovisual estábamos intentando experimentar con material de archivo que nosotros nos encontrábamos, o sea, como que el doblaje en vivo, el doblaje escénico. Después encontré esa figura del intervento que también hacían los obreros en Italia, que era filmamos, revelamos, proyectamos y narramos en vivo. Entonces, en el caso zapatista, más que nada tenía que ver que la mayoría de las comunidades en ese momento eran bilingües, pero no con el castellano, o sea, con diferentes, o sea, con el tzotzil, el tzetzal, diferentes idiomas. Entonces, cuentan así de forma muy genuina que al írseles muy rápido el subtítulo en algunos casos, o en otros, al no alcanzar a leerlo, decidían improvisar la película y narrarla a sus formas. O sea, entonces, eso es un poco lo que anteriormente trataba como medio de armar la idea de pensarlo como activaciones cinematográficas más allá, o sea, de la película. La podemos estar viendo, pero estamos generando como una especie de activaciones. Y después, una que también se me hace muy interesante, que también tengo referencias sueltas y que hace poco la comandancia también en las memorias propias la abrió al público, es la que pasó ya en el alzamiento, ya post alzamiento, como no sé en qué año puntualmente, tendríamos que ver en qué año es Titanic, que les llegó el VHS de Titanic y también hay muchas versiones o rearmados de la película de Titanic. Aunque ahí cuenta Marcos que todas esas versiones eran lo opuesto al Titanic de DiCaprio y no sé cómo la chica Winslet o cómo, no sé cuál, pero que esa idea del rearmado de películas, tanto en vivo como posteriormente, se vuelve una idea súper interesante que parte también de la narración. Obviamente yo hago ese anclaje a lo mejor forzado con el intervento, pero es una figura que a mí se me hace interesante también y que al menos también desde la creación intento rehacerla, digamos. Entonces, la anécdota de Punto de Enlace y de Titanic va por ahí, y por decir, hago un agregado que no tiene que ver puntualmente con la proyección de película, pero de esta película que mencionaba Martín, que es El infierno y el cochiloco, también se cuenta que hay muchos, como hay una frase emblemática de ese personaje que le dice a su compadre que se había ido muchos años a Estados Unidos y vuelve a ver México todo jodido por el narco, la guerra contra el narco de Felipe Calderón y demás, que simplemente le dice con una voz así aguardientosa, como, según yo aguardientosa, como, no seas culero, Benny. Entonces como que los compas y las compas
se ponen a imitar, hacen concursos de imitar esa frase. Entonces, yo creo que eso no lo tengo tampoco, otra de las tantas cosas que no tengo claras, pero también simplemente de pensarlas y de no necesariamente pensar en terminación de material audiovisual, se me hace interesante empezarlas a pensar de diferentes variables. Y no tanto, al menos en mi caso, tengo la postura de no necesariamente pensarlas como un dejo netamente de la tradición oral indígena. Creo que se juegan más factores en ese, sí, en esa, no sé cómo decir, en ese trenza, digamos, de elementos. Así que esa es la experiencia un poco de la narración de las pelis. Perdón, te agrego una preguntita más sobre la pregunta anterior, pero esa reactivación, ¿no? Esa narración, ¿era como colectiva, digamos? Vos, no sé si, digamos, que se ponían a discutir sobre qué estaba pasando ahí, o alguien se hacía cargo de la narración. O sea, por lo que tengo entendido de lo que me contaban en algún momento y estas últimas declaraciones del zapatismo como tal, a mí me da la impresión que era un poco la idea de espontánea. O sea, hay una escena que recuerdan mucho de la película vietnamita que era como una especie de balsas en un río de Saigón o no sé dónde. Entonces, como que el ámbito de juego para mí es como que la clave, porque también yo he estado en películas donde se genera un poco eso, o sea, el Claro. jugueteo. Es un modo de ser espectador que yo lo experimento con mis hijos, por ejemplo, con los Claro, chicos, ¿no? Esta cosa de estar viendo y necesitar estar todo el tiempo comentando con el otro, ajustando eso que uno está viendo, a ver si estoy entendiendo o yo entiendo esto, ¿no? Como claro, me parece súper interesante, súper sí. interesante. No, y aparte, yo la otra vez me acordaba que también desde toda la cuestión de lo experimental, hay toda una línea muy clara del cine político donde trabajan. Yo no me acuerdo ahorita el cineasta francés que compraba películas justo, también es muy interesante, que eran orientales, de artes marciales, y hacía diálogos sobre cuestiones políticas duras, Claro. y se movían en esos ámbitos como o sea, el doblaje como elemento de tergiversación, digamos. Sí, Entonces, sí. De apropiación sí, también, ¿no? sí, entonces esas eran las experiencias que sería interesante un poco indagar más en, no sé, a mí me dan ganas un poco con el contacto, a lo mejor en comunidades, capaz los más chavos ya no lo están haciendo. O sea, claramente esa noción también al interior de territorio zapatista se ha perdido. Entonces, son figuras por eso tanto de ser espectador como de activar, que se vuelven interesantes como lenguaje audiovisual, al menos así lo creo yo. Sí. Sí, Los totalmente. niños Gracias. están haciendo su comando palomitas, ¿no? Se llama. Esa es otra, sí. Ese es el comando Palomitas, que andan allá llegaron, creo, no sé si ya todos o llegaron par a Europa, sí. Europa. Eso les recomiendo que busquen Comando Palomitas. Son un grupo de niñes que dicen que, bueno, que tienen derecho a comer palomitas, básicamente. A no pedir permiso para comer palomitas. Unos niños zapatistas que además hay filmaciones de juegos de ellos que son muy hermosas, muy, muy lindas. Sí, Así que bueno, también están en eso. sí. Acá tenemos una pregunta, no sé si Lucas querés tomar la palabra o querés que la lea, como vos quieras. No tiene micrófono. Bueno, la voy a leer. Lucas pregunta, ¿hay una fuerte repercusión del cine marcial por el ambiente guerrillero como forma de fomentar algo en la sociedad? O sea, ¿hay un causal? Buena pregunta. Y para mí un poco la idea de todas esas películas, bueno,
todas esas películas llegaron a territorio zapatista por dos causas muy, en apariencia intrascendentes. O sea, Bruce Lee principalmente llegó porque cuenta la historia, no me lo vayan a creer, que había un militante urbano del zapatismo que trabajaba en un videoclub, eran las películas que les gustaban y las llevaba directamente a territorio zapatista. O sea, como que toda esa impronta que se generó principalmente con Bruce Lee, fue en base a ese compañero, porque aparte, a lo mejor un elemento que también está bueno contarles es que en los primeros momentos de fundación del EZ, de la guerrilla, de la pequeña célula de militantes, 6, se daba mucho lo que después recientemente el subcomandante Marcos llamaba que el cine no se veía, se escuchaba. Entonces ahí volvemos a la narración, la idea de contarse películas, y que había un compañero que no podía dejar de contar de Bruce Lee, o sea, y que la narraba así con lujo de detalle, muy a la idea, volvemos a lo mejor como medio infantil de contar los madrazos, los chingadazos, del pum, pan, trácata, zácata. O sea, que la otra vez me acuerdo que intentamos un ejercicio y también la variación a nivel zona del país con los sonidos cambia totalmente. Entonces, no creo que haya sido una especie como de dirección tampoco ni de comandancia, ni de dirección alguna, la idea de películas de artes marciales como procesos formativos. Creo que fue como muy casual, y aparte ahí un poco se solidifica esa idea que también el zapatismo dice, de que, siendo honestos, pasábamos las películas que nos llegaban. O sea, no nos poníamos con restricciones fuertes ni demás. Si nos llegaba de Bruce Lee, hay una película que también últimamente me la acaban de mencionar, que es creo como El Fuego, La Hora del Fuego, que es como una película de los 80s francesa que habla como de la creación del mundo, y que la Filmoteca de la UNAM se la presta a un compañero y llega a territorio zapatista. Entonces era película formativa. Entonces, tanto la variabilidad de géneros como de formatos fue tan amplia que no había ningún tipo de dirección dura respecto con lo que se veía. Entonces yo creo que ahí sería interesante pensar si, a mí me da la impresión que las nuevas generaciones van a empezar a hacer algún tipo de películas a nivel ficción con el elemento de arte marcial. Entonces yo creo que lo épico sí toma un lugar ahí preponderante en esas nuevas formas que está trabajando el zapatismo desde el audiovisual. No sé, creo que no contesté del todo la pregunta, pero esa es un poco la idea como del arte, de las artes marciales en el cine en territorio zapatista. Bueno, ahí, pulgar para arriba, manda Lucas. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Si no, hago una más, como para ir redondeando. Va, sí. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta que tiene más como relación con la pregunta que te hacía Carolina, mi compañera, hace un ratito, y que tiene que ver con esta especie de transmisión oral de las películas que vos nos contás y que también relatás un poco en tu corto. Si hay alguna especie de archivo o acervo donde se registre todos estos relatos, o son transmitidos oralmente, o si vos con estos cortos estás como tratando de alguna manera registrar todo ese anecdotario. Claro, no existe un archivo al respecto. También hay un fenómeno que es importante también contar, que es, pensemos que en los 90, claramente con la declaración de guerra y con guerra de baja intensidad, el gobierno continuamente generaba hostigamiento en comunidades zapatistas. Entonces, mucho del material que se generó
en los últimos años de de la época de clandestinidad y los primeros años de los 90, Marcos hace el chiste de cuando el gobierno venía a pedirnos autógrafos, se llevaban nuestras películas. O sea, como que claramente hubo un decomiso muy fuerte de material, que sería interesante de a poco, y a lo mejor a mí me interesaría empezar a generar esas rastreos de ese material, porque creo que es interesante en la idea de formación de la memoria del audiovisual zapatista. Y yo creo que ahí justo diste en el clavo en ideas que apenas estoy pensando, en la idea de a lo mejor, por más que sean proyectos pequeños, de corto, o que estoy tratando de reivindicar la idea del formato corto, que en el cine está muy como minimizada, al menos en ámbitos donde me muevo, de pensar el corto siempre como un estadio a la generación de un largometraje, pero como que mantener una especie de rearmado de experiencias en relación al audiovisual zapatista, mediante obras personales. O sea, como que en este caso, lo que intentaba hacer con este videíto es juntar dos momentos claramente, como es la tradición oral respecto a la época de clandestinidad en los 80s, y todas las imágenes son de muy reciente hechura, o sea, son como que simplemente fui al festival de cine sin cámara, como que directamente filmar con el celular la idea de la sala cinematográfica, porque aparte lo que se ve en el corto es una sala que es hermosa, que armaron previo para el festival, o sea, armaron una sala inmensa. Entonces claramente a mí me operó mucho la idea de pensar el ritual cinematográfico como lo había visto en los 90, de otra forma, y acá ya un armado enorme, tanto para ellos como para recibirnos, que siempre está esa idea del zapatismo de recepción de los compas. O sea, entonces como que yo creo que esa figurita que intenté hacer ahora ya la tengo pensada para otros proyectos en relación al archivo y a la oralidad un poco de lo que voy encontrando, con la gran ventaja que de a poco el zapatismo está abriendo a nivel discursivo ciertos momentos de su historia que simplemente no asegura, más bien confirma ciertos bagajes que yo había escuchado en comunidades principalmente o con exmilitantes y demás. Entonces, creo que es un proyecto que quiero continuar, o sea, porque aparte ahorita estoy como muy clavado con esa idea de que a diferencia de Argentina, que la idea del cine militante siempre se ha trabajado mucho a profundidad en cada momento de los últimos 40 años con los diferentes colectivos y demás. En México no es tan así, o sea, hay primeros esbozos de pensar el cine militante, y obviamente cuando me paro en círculos de cine militante diciendo de Bruce Lee, pues es como de cabrón, o sea, es como de, y no, sí, había un comandante Bruce Lee, y entonces es interesante empezar a pensar esos elementos como decía Martín, que a lo mejor no está bueno el término de consumo cultural, pero en estos movimientos sociales que aparte siguen vivos y siguen como en mutación permanente, y que eso complejiza más este proceso. O sea, no es como muchos de los compas que trabajan cuestiones de cine militante, ya de movimientos sociales que perecieron tristemente algunos, otros no tan tristemente, pero como que acá hay una reformulación constante, y no sé, hasta uno se tiene que cuestionar la presencia de Gael García en Festival de Cine Zapatista, y ahí nos sale otra vez lo cuadradón de, ¿qué hace Gael acá? Entonces es como de... Entonces son otros elementos que complejizan el asunto, digamos. Entonces, sí, un poco la línea sería continuar desde la creación, generando más material al respecto.
Buenísimo. Sí, está súper interesante. Bueno, Lucas dejó otra pregunta Buenísimo. y pregunta, ¿cómo se ven afectados los niños? ¿Cómo repercute esto en la sociedad que lo consume? Y si podés marcar una diferencia respecto a las zonas donde no llega. Donde no llega, perdón, ahí no entendí, donde no llega el cine. Oh, Sí, donde no llega el cine, ahí asintió con la cabeza. eh, ay, ¿Te leo de de favor, nuevo? repíteme la pregunta. Sí, dale. Hay una parte de la pregunta que creo que tiene que ver con una que yo te iba a hacer también. Porque una cosa que me llama la atención del corto es que están mirando la película adultos, niñes, jóvenes, hay un par que salen de la sala abrazaditos, que son como unos novios que aparecieron ahí, ¿no? Y que cayeron a ver la peli. Esa variedad digamos, en el grupo de espectadores, ¿no? Entonces, como por ejemplo, gente durmió tal cual. Esa cosa de los niños, me parece que eso que pregunta Lucas, ¿no? De cómo impactan estas cosas en las niñas. Me parece que tiene también que ver con esta pregunta que te hago yo, decir, los niños están ahí y van a las funciones con los adultos, no es que se hacen funciones especiales para niños o algo por el estilo. Claro. No, bueno, también pensemos que lo retratado en el corto es un festival de cine. O sea, es como que donde van de muchas comunidades a esa gran sala a ver las películas. Igual en las comunidades sucede eso que dices, Sandra, que está así como amalgamada directamente la abuelita, el abuelito, el nietecito, la nietecita, todos puntualmente van al cine. Aparte el fenómeno que a mí se me hace interesante, que ya no recuerdo si está en el corto o no, pero es la variación de la experiencia fílmica en el sentido de salirse, de volver a entrar, de dejar al niño o la niña con el abuelito, pero viene la mamá, se turna, no sé, hay como una especie como de rotación hasta y después se cuentan lo que falta, o sea, que para mí también es algo interesante porque a lo mejor yo quedé muy traumado con la experiencia fílmica en Buenos Aires del ritual cinematográfico de callarte, así, o sea, es como o sea, sufrí mucho, sufrí. Entonces acá uno se siente como a las manos, o sea, yo me salía y después lo platicaba con el compa y demás, y algo que yo al menos y lo cuento porque estamos en confianza, a nivel artificio del corto es que yo no quise retratar a nosotros los urbanos que estábamos en la sala. O sea, y que también que hay un riesgo de la mirada condescendiente del ritual cinematográfico de territorios indígenas y de movimientos sociales. Entonces, ahí si se dan cuenta al final, creo que, bueno, después si lo quieren ver, pero yo sufría mucho en la última toma porque por más que todo eso hacía registro inmediato, de repente creo que sale todo el zapatismo y sale creo que no sé si un sueco, no sé qué, yo ching, o sea, me jodió la pinche toma. O sea, era así como, pero a lo que voy un poco es que ahí también ¡Pinche europeo! pinche europeo, o sea, pinche güerito, es como de, pero pero yo creo que esa noción como no lo había pensado tan así, pero lo que tanto pregunta Lucas y lo que hizo Sandra, como de pensar en amalgamar el núcleo tanto familiar como comunitario, se vuelve interesante. Y algo en relación a eso que también me gustaría contarles, y más en esta idea de pensar, o sea, ustedes que están en una diplomatura de mediación cultural, es que muchos de los que están de espectadores ven cine en ese festival y hacen una selección. Son una especie de curadores, muchos de ellos, de lo que se va a llevar a comunidades más pequeñas. O sea, es una figura que obviamente no la quiero equiparar, que odio a los programadores de festivales, tanto de cine como de teatro. O sea, esa idea de
vienen los programadores, vamos a lucirnos, dicen los actores y las actrices y los cineastas también, pero acá se da un fenómeno más natural en la idea de observar para ver qué puntualmente se puede llevar a comunidades, a cada una de sus comunidades, a las particularidades de las comunidades. Entonces, igual sería interesante pensar a lo mejor también en la pregunta de Lucas, si hay ciclos de, creo que no hay directamente de niñes, pero ahí sí no lo tengo tan claro, al menos a mí no me ha tocado y tampoco en los festivales se da ese fenómeno, que en las artes en general, porque hay otros festivales de artes que se hacían previamente, sí opera más así, y que sí se da esa amalgama que también vuelvo a reconocer mi cuadradez, me cuesta mucho la pinche europeo con el niño el Angelina Jolie, militante, fusionándose con las niñas. Entonces como que son muchos elementos que es interesante irlos como desmenuzando. Sí. Está buenísimo. Sí, súper No me sentí mal por los Acá europeos. Martín quiere preguntar algo. Dale. Órale. Sí, bueno, me gustó mucho el corto, me gustó mucho la narración. Digamos, me pareció muy poética y me pareció que había ahí, digamos, ciertas cuestiones que tienen que ver con las maneras de articular la memoria, esos relatos orales, en donde quizás aparece algún elemento documental, pero también lo que se cuenta, ¿no? Inclusive una inserción muy interesante en donde vos decís, digo vos porque sos el narrador en ese caso, ¿no? Digamos, el comandante Bruce, ¿qué habrá sido de él? ¿Qué habrá sido del compa Bruce, no? Digamos que es algo como muy lindo, que parece insinuar que hubo un conocimiento, o que simplemente lo conoces a través del relato. Hay como algo que se teje, ¿no? Y bueno, y como buen argentino que soy, quería preguntarte, digamos, en ese sentido, digamos, en torno a ese modo de construir esa narración, con relación a ese inicio en donde vos, digamos, citás deliberadamente un fragmento de un tango, digamos, de Aníbal Troilo, en donde Troilo relata, digamos, en donde Troilo habla, no canta, ¿no? Que empieza a decir, mi barrio era así, 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 qué sé yo si era así, pero yo lo recuerdo así, ¿no? Si ahí no hay como una concepción, o hay algo que encontraste ahí de un modo de concebir la memoria, de concebir una manera de hacer cine, arte, y también una manera de concebir la investigación. Medio rara la pregunta, pero creo que está. Vamos, está buenísima, porque yo creo que también para mí dar con ese tango que claramente, seguramente tú me lo hiciste conocer en algún momento, cambió la perspectiva justo para mí en el audiovisual de narrar. O sea, yo vengo de hacer mucho cine silente, o sea, es como que si ven cositas que he hecho anteriormente, me voy al silente permanente y lo banco, y en el ámbito del cine experimental En me el muevo con esas... aula, perdón, Eden, Sí. que te interrumpa, en el aula va a Sí. haber 2 cortos de Eden, hablando de los silentes. Claro, o sea, entonces para mí justo, más allá de la nostalgia del Meji por la porteñidad, que claramente está después de 15 años, seguramente retomé ese tango ya con una hibridación rara de con un pinche mezcal y poniendo aquí en mi disquito de Troilo, o sea, ya. Ahora jodo mucho con una compa que vive allá, que ya mezclamos el Volver de Gardel con Volver de José Alfredo. O sea, ya me declaro como una hibridación total. O sea, es como, y ya cuando nos vemos, ella está regresando también a México, ya decimos, y sí, pues somos ya, declarémonos una hibridación y podemos pasar y volver de mexicanos borrachotes a intentar caer en el tango. Pero yo creo que cuando reescuché yo primero me había hecho como la propuesta de animarme a una voz en off. O sea, porque también tenía un rechazo rotundo de muchos años
a la forma de sostener una voz en off. O sea, yo me cuestionaba, claramente en Argentina hay un estilo, tanto en lo escénico como en el cine, de la voz en off, que al menos a mí se me hacía demasiado intelectualoso y no lo quería replicar. O sea, me generaba como una especie de distanciamiento y nunca logré sortear ese distanciamiento, y hasta a veces con los compas de allá hacíamos como el ejercicio y no, a mí no me sale. Entonces, todo el cine que vi, cine documental, Franchut y demás, lo mismo. O sea, yo claramente generé una oposición a los parámetros del cine intelectualoso, y yo no encontraba un punto de referencia respecto a la narración o sostener un relato o una narración como esta. Entonces creo que ahí sí, casualmente el reescuchar ese tango me activó ese proceso de cómo sostener una narración, y por más que voy contando cuestiones que a la vez voy investigando en el ámbito académico, existen ciertos atrevimientos como ese justo el que dijiste es para mí el más a lo mejor puntual del posicionarme como tanto como que he estado en todo ese proceso como simpatizante del zapatismo, y que a la vez también trajo muchas complejidades porque esa parte la grabé 1000 veces y no me salía. O sea, se lo mandaba a los amigos argentinos y o sea, el qué hace es Meji tratando de usar esa frase. O sea, pero creo que no sé, la ventaja es que creo que al menos quedé contento en resolverlo, en dejar el guiño, pero no hacer una copia evidente. Entonces, ahora claramente se me activa mucho el pensar en esa forma de narrar. O sea, sí, es un antes y un después para mí como hacedor audiovisual, el reencontrar eso y también poner atención al menos en los corridos. O sea, ahorita un ejemplo, los corridos mexicanos, para otro proyecto de cine militante de Monterrey, la forma que se me genera para hacer voz en off es a nivel corrido. Lástima que no sé tocar ningún instrumento, pero al menos hago el ejercicio de escribir como corrido, contar como corrido. Entonces ahí sí va una especie como logré encontrar algo que traía ahí, o sea, que siempre tuve, y soltarlo. Ojalá que algún día hagamos algo sobre el volver de José Alfredo y el volver de Gardel. Se los voy a pasar ahí para que se divierta. Sí. Lo esperamos a ese. Dale, buenísimo. Acá Lucas dice, qué rico el mezcal, acá es incomparable. No me lo digas, Lucas. Yo estoy esperando, Eden me ilusionó con que iba a venir a la Bienal, a la Bienal este año, y yo esperaba mi botella de mezcal y no llegó. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Para asustarme también. No sé, ¿cuánto estará ahora? El oro de 3 Oaxaca, lucas. mínimo. No, una cosa Sí, imposible, algo imposible. increíble. Claro. Ahí les llevo cuando vaya. Quizás 4, dice Lucas. Yo creo que 5 luquitas, un oro de Oaxaca debe estar rondando las 5. Sí, tenés que traer. Es el único que hay, por otra parte. Comerciar, tenés que traer ese mezcal artesanal que traías. Justo ayer lo vendemos acá, yo te hago hacemos un emprendimiento. Lo vendemos y después con lo recaudado, digamos, lo recaudado lo aportamos al ejército zapatista. No, Melicha. Bueno, ahí dice que hay gente que se conforma con un afiche. Yo con un afiche me conformo, dice Pau Malén. Hay unos afiches muy lindos. Bueno, Eden hizo además en Buenos Aires una muestra visual zapatista que era muy hermosa. Muy hermosa. Ojalá se pueda hacer esa, porque justo hay algo así que les cuento rápido. Hay cantidad de obra que han hecho artistas argentinos desde el 94 hasta la actualidad con el tema zapatista. Entonces, es un archivo que también estoy intentando armar y que sería interesante tanto exhibir como generar una publicación, porque volvemos a las estéticas. Hay una variabilidad tremenda, pero encontrarte un afiche del 94 y uno del 2018 y
y el salto generacional también es interesante y yo creo que aparte puedo asegurar que en ninguna parte del mundo, por más que hay comités de solidaridad en todos lados, ha habido una constancia con artistas trabajando la idea del zapatismo, y no solamente desde replicar, sino desde fusionar con elementos de las luchas sociales argentinas, y eso es lo que lo vuelve interesantes, porque en Europa simplemente calcan a un zapatista, y acá capaz ponen al zapatista, no sé, cuando han venido las madres de Plaza de Mayo, con lucha piquetera, hay como más elementos que se entrecruzan, que ojalá que en el próximo viaje pueda llevar ese archivo para que se mueva por allá. Sí, estaría buenísimo. Sí, ahí alguien pregunta si podría ver el corto porque entró más tarde y le interesaba. Lo vamos con permiso de Den a difundir, pero como es un corto que está para ustedes saben que los cortos con festival y eso tienen como todas unas restricciones, pero tenemos una manera de compartir un link, así que creo que a Florencia, la que preguntaba, después yo te puedo acercar el link. Sí. Y una cosa que también quería decir antes de cerrar es que hay una presentación de un libro de una intervención en Buenos Aires, de Den, que se presenta dentro de poco, que también es súper interesante. Eso también podemos difundir después en el Instagram, el flyer de la presentación, porque es también un material re interesante, ¿no? En este caso, en relación con otra lucha, ¿no? La de los, ¿cómo se los llama? Sí, los familiares de los 43, los familiares de Ayotzinapa. Sí. De Ayotzinapa. Sí. Sí, pero ¿cómo se los sí. llama en el sentido de estudiantes? El nombre que tenían ellos específicamente en tanto estudiantes. O sea, ellos eran normalistas. Normalistas, ahí está. Claro. Eso, quería decir los normalistas, los 43 normalistas, se me salía la palabra normalista. Claro. Bueno, de una intervención en la calle México, una intervención visual re interesante, y bueno, ese material lo vamos a poner porque está buenísimo también. Buenísimo. Bueno, eso. Bren, ¿te parece que ya cerremos? Sí, todo buenísimo. Mira, Florencia dice, mira, Bedén, esto es más para vos que para nosotras, en realidad. Sí. Florencia dice que justamente, espera que se me fue el mensaje, está interesada en ver si pueden invitarte, o sea, invitar a una proyección en Uruguay. Sí, o sea, todo lo que sea por estos medios que no los domino, pero sí, yo contento de estar con gusto. No Florencia sé si... Nis dice esto. Eden, ¿querés que le pasemos por el mensaje a Florencia algún dato tuyo para contactarte? ¿Como un Claro, mail? sí, el mail, sí. Perfecto, buenas, perdón, no podía activar el audio y me enteré, la verdad, muy tarde y por eso entré tarde, entonces no quería interrumpir, así que escuché hasta acá. Sí, saludo acá desde Uruguay, justo a ver un festival de cine, y me parece muy importante esta presencia. Yo estuve en México viviendo en Chiapas un tiempo, así que trabajando con comunidades y demás, así que agradecería mucho a Sandra que nos contacte. Sí. Dale. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Sí. No, a ti. Florencia, déjanos en el chat tu mail, por favor. Perfecto. Ahí tomo nota. Dale, gracias, Bren. Bueno, ¿te parece, Bren, que vayamos cerrando, siendo las 18:38? Perfecto. Ahí tomo nota del mail. Gracias. Listo. Bueno, qué alegría este intercambio entre Florencia y Eden. Bueno, Eden, muchísimas gracias, estuvo buenísimo todo lo que nos contaste.
Así que bueno, estaremos atentos a tus novedades, así podemos seguir aprendiendo un poco más sobre tus investigaciones. Así que bueno, gracias a todos los que se conectaron hoy. Ahí te están dejando mensajes en el chat, Sí. Dicen que recontra interesante tu trabajo, que muchas gracias, te mandan saludos desde el litoral. Sandra te saluda y te aplaude desde el litoral. Vamos, el litoral. bueno. Nunca conocí. Nunca Muy fuiste, lindo ¿eh? todo, ¿eh? Muchas gracias, de Bueno. verdad, Eden. No, gracias a ustedes, la verdad. Muchas gracias, muy interesante. Abrazos, muchas gracias. Abrazos. Bueno, los pocas que veces vinieron disfruto- después ayuden a difundir las entrevistas al resto de los compañeros, así acceden Sí. a la grabación, digo, ¿no? Bueno, Edem, vos sabés lo que te queremos y lo que te extrañamos, así que gracias, Sí. gracias por aceptar No. la invitación. No, gracias a ustedes. Y la verdad, yo siempre me pongo muy incómodo en estos ámbitos virtuales y hoy me sentí de lujo, así que por unos mezcales me voy. O sea, Usted se los merece. saludos a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao.